Hola, ¿Qué tal? muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Se me oye bien? Sí, Vale, genial. guay. Que ¿Qué había tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? bien aquí en Sí, casa. Bueno, muy bueno. ahora estoy un poco agobiada con todos los trabajos y tal que tengo de la uni. Paciencia. He visto que tú también tienes un montón de reuniones, tal. Sí, porque claro, al principio hubo como el super parón y ahora empieza todo a recolocarse y es como nos entran las prisas a todos. Ya, Pero bueno, bien, muy contenta. eso está genial. Es lo importante. Pues sí, la verdad, dentro de todo esto, sí. Pues sí. Bueno, si quieres, empezamos y te presentas. Dices Venga. lo que haces. Em, Pues para quien no me conozca, yo soy Ariadna, conocida en redes como Nube de Carbón. Soy fotógrafa, soy escritora y también trabajo en marketing digital con mujeres emprendedoras. En la fotografía, sobre todo, a lo que me dedico es a trabajar la autoestima corporal con mujeres principalmente, porque trabajo desde mi perspectiva. Y con un trabajo de fotografía con el que intento sobre todo es convertir pues esa herramienta que siempre hemos aprendido desde el ego o desde el mostrarnos, reconvertirla en una herramienta de autocuidado y de empoderamiento para las mujeres y de alguna forma poder como reconectar todas esas piezas que se nos han desvirtuado con Mm, nuestros cuerpos. Pues sí, genial. Pues, ¿cómo empezaste? O sea, ¿hace cuánto tiempo empezaste? Pues yo empecé en la fotografía, es algo de lo que hablaba hace poco en uno de mis posts, porque es algo que se me pregunta mucho y la verdad es que no sé decir como una fecha súper concreta, ¿no? De yo empecé, tipo de gente que te dice, yo desde los 3 años que tengo... No, la verdad es que no. Em, sí que es cierto que yo me he dado cuenta con el tiempo, ¿no? Vas tomando conciencia, vas mirando hacia atrás y te vas dando cuenta de que yo en la fotografía sí que llevo como muchos años, quizás desde los 12 13 con más curiosidad, ¿no? Jugando muchísimo, también jugando mucho con el autorretrato, es algo con lo que siempre he sentido mucha curiosidad, pero no desde el punto de vista, obviamente, del que lo hago ahora, ¿no? No con la conciencia que puedo tener ahora. Para mí era un juego, simplemente, ¿no? El jugar, porque también había en ese momento, no era la fotografía digital, ¿no? Entonces había la espera del revelado y era Ya, como un juego muchísimo más interesante. Y con el tiempo hubo una etapa en la que la fotografía como casi que la dejé olvidada, podría decir, como apartada. Incluso es curioso porque coincide con la época de la universidad, no es como que la universidad me quitó toda la creatividad y todas las ganas de seguir creando. Sí, sí, o sea, como drenó mi energía artística, aunque debería ser completamente lo contrario, ¿no? Tendría como que insuflarnos esa energía y esas ganas de seguir creando. Y luego con el tiempo sí como que tuve la necesidad de volver a coger la cámara y ahí sí que era como muy de ir hacia adentro, ¿no? De autorretratarme desde un punto de vista en el que sí que había juego, pero que sobre todo era necesidad. Necesidad de saberme reconocer en el reflejo, ¿no? De decir, ostras, es que no conozco mi cuerpo. Llevo mm, viéndome delante del espejo toda la vida, pero mm, no me sé reconocer, ¿no? Y de la forma más sencilla, que era una herramienta que yo en realidad ya tenía integrada, que era el autorretrato, fui como recogiendo esa forma de conocerme, de una forma, ya te digo, muy sencilla, no superficial en el sentido egocéntrico, sino ujú. superficial de que no le había dado como muchísimo más trabajo emocional o personal. Y de ahí todo ha ido como creciendo y expandiéndose. Claro, al final los proyectos evolucionan con nosotras, ¿no? Y cómo me fotografiaba al principio, pues no tiene nada que ver en cómo lo hago ahora. Ya, lo típico de Twitter y de Facebook de... Total, claro. Bueno, además yo y supongo, ahora va a quedar esto como muy de persona mayor, pero yo soy de la época del Fotolog, entonces Sí, era completamente diferente, ¿no? Claro, los adolescentes que a lo mejor ahora empiezan con las redes sociales y con la fotografía, quizá ya desde un punto pues de Instagram o incluso ya TikTok, ¿no? Claro, ya es como, es que es completamente diferente a cómo empezamos nosotras, pero sí, todas hemos tenido esa parte de me hago ya, fotos con las amigas y las cuelgo y son fotos chorra
y también está bien, o sea, es que son igual de válidas. Ya, sí, sí. Te preguntaban por aquí que has estudiado, que estudiaste en la universidad para que te apagara de esa forma. Me encanta porque cuando me preguntan esto yo siempre pienso que algún día alguien vendrá de la universidad y me dirán, tía, ya vale con esta prensa, pero es que lo siento, es que yo me encontré con eso. Yo estudié comunicación audiovisual en la Universidad de Barcelona, en la UB, y lo digo tal cual porque es como yo lo viví. Tuve la gran suerte de tener profesores maravillosos de los que aprendí muchísimo, pero también tuve la mala suerte o la no suerte, no sé cómo llamarlo, de profesores pues que no daban alas, al contrario, ¿no? Que cortaban muchísimo, eh, un mensaje muy desvirtuado de no sé para qué habéis entrado en esta carrera porque no vais a vivir de esto. Cero, cero como cero ganas, ¿no? De mm, Madre mía. darnos ánimos y de querer que hiciéramos eso, aparte de que bueno, fue una carrera muy poco práctica. En 4 años de carrera no tocamos fotografía Ya. ni en una asignatura, entonces pues Sí, yo tengo una compañera, una amiga que también estudió comunicación audiovisual allí en la UP. Y de hecho decía, nunca más voy a estudiar no sé qué, y al final ha visto que como que se está comiendo los mocos, entre comillas. Y bueno, ahora está haciendo el máster de género en la UB también. Y al menos pues ahí está contenta. Porque la carrera la verdad es que no... claro, es que es, yo creo que al final, porque es cuando te dicen de, bueno, la universidad está bien o está mal, es que depende de lo que quieras hacer, depende de cómo lo quieras hacer. Yo sí que es verdad que siempre recomiendo que si lo que quieres hacer es campo, o sea, es fotografía, es vídeo y tal, métete en escuelas de fotografía y de cine, Mm, ¿no? Si lo que quieres es trabajar desde un punto narrativo mucho más teórico, vale, ok, la universidad es lo tuyo, pero si no, ya. es triste. Bueno, y volviendo un poco a lo que contabas antes, entonces, digamos, nube de carbón, ¿cuándo aparece? O sea, Uf, pues yo, bueno, aparece hace 5 años. Sí. wow. Sí, ahora que lo pienso, creo que no era consciente de que había hecho tanto recorrido, pero sí, aparece hace 5 años. En realidad era mi cuenta personal, ¿eh? No, no había ninguna pretensión de que fuera nada grande, simplemente pues era mi cuenta personal y como que ya no, estaba en un proceso como de cambio, de introspección, de encontrarme a mí misma, ¿no? De rotura de muchas cosas anteriores, de empezar nuevas etapas. Y, y lo que hice fue simplemente cambiarme el nombre de Instagram porque no quería mi nombre, no quería como un sobrenombre que de alguna forma pues me inspirara. Y, y eso vino junto a recuperar la cámara y volver a jugar con ella. Y fui simplemente compartiendo, pero sin ninguna pretensión. Compartir porque me parecía que guardar todo eso en un cajón o en la pantalla del ordenador no me servía. No porque esperara, supongo que de alguna forma inconsciente sí, o sea, eso es obvio. Cuando compartimos algo es porque queremos que alguien lo lea o lo vea, ¿no? Pero sí que es verdad que no esperaba como ningún tipo de feedback en concreto, simplemente compartía por la necesidad de compartir y punto. Eh, y de una forma completamente inesperada, ¿no? Sin pretenderlo, empezó como a crecer la comunidad. Yo seguía compartiendo como lo he hecho siempre desde la sinceridad y desde las ganas de expresarme y se ha acabado convirtiendo en todo esto, yo del cual estoy muy feliz porque eh, compartir con tantas personas a las que les pueda servir la herramienta de la fotografía o de la poesía me parece una pasada y una suerte. Pues sí, genial. ¿Y por qué nube de carbón? Es decir, ¿por qué ese sobrenombre? Una- Esto es, me hace gracia porque cuando tengo que decir que cuando me lo preguntan, creo que la gente espera como una especie de trasfondo súper poderoso y demás, y la verdad es que fue algo muy, entre comillas, random, ¿no? Eh, yo tenía como la idea esta de, bueno, me cambio de nombre, lo típico que quieres es un nombre, pues no sé, diferente, ¿no? O que de alguna forma pues plasme cómo te estás sintiendo en ese momento. Y simplemente fue un día que estaba escribiendo en el balcón de mi casa, sin más, de esos días que va a llover en plan tormenta súper bestia, unas nubes negras que dices, Dios mío, y se giró el tiempo, hubo unas ráfagas de viento brutales y todas las nubes se fueron
y se quedó todo en un cielo rojo azul brutal, ¿no? Y fue como, justo en ese momento estaba escribiendo y empecé a escribir sobre eso, ¿no? Como qué volátil es todo, qué rápido podemos pasar de un punto a otro, ¿no? Y como una nube que parece carbón pintado en el cielo súper negro puede cambiar a ser otra cosa repleta de luz en cualquier momento, ¿no? Y en ese momento pensé, ay, pues mira, nube de carbón. Y así se quedó. La verdad es que no... En algún momento incluso pensé, bueno, total, como esto es para mí y para los 4 que me siguen, nube de carbón ya está bien. Bueno, ahora ya es tarde para cambiarlo. Sí, sí. No, y además, o sea, refleja realmente muy bien tu contenido, yo creo. Ahora que has explicado de dónde viene, creo que es eso, ¿no? O sea, tú coges como cosas que, por ejemplo, la gente podría pensar que son negativas de su cuerpo o que tienen prejuicios, etcétera, y las conviertes en cosas súper bonitas no sé, de fotografiarte a ti mismo, de reconocerte, de cuidarte, de quererte, de aceptarte, ¿no? Y eso es súper guay, ¿no? Porque al final le das la vuelta a la tortilla y... Sí, bueno, eso es claro, es lo que intento y en realidad es lo que yo empecé haciendo conmigo, ¿no? Y es un, yo creo, bueno, yo soy de las personas que cree que nada es casualidad, ¿no? Y obviamente ese nombre yo cuando lo escogí pensando, bueno, ni fu ni fa, y ahora cuando también no miro hacia atrás y le veo ese significado, digo, ostras, es que en realidad también ha sido mi proceso y mi evolución, ¿no? De sentirme como ahí súper oscura y demás, a ir soltando y a ir limpiando como ese cielo. Pues sí, genial. ¿Y te inspirabas en alguien o te inspiras en alguien o hay alguien que digas, wow, esta persona me ha ayudado en mi proceso? Yo la verdad es que siempre en cuanto a inspiración he sido muy volátil. No, hay gente que tiene referentes súper marcados. Yo la verdad es que solo tengo dos, te diría, dos referentes marcadas femeninas, que sería Vivian Meyer, porque fue una de las primeras mujeres en hacer autorretrato, desde un punto de vista muy diferente al mío, pero que su trabajo siempre me ha flipado. Y Joana Viarnés, pero que el suyo era una fotografía de publireportaje y de periodismo, ¿no? Siempre he sido mucho de cotillar y mirar, y ahora sigo una cuenta y ahora sigo otra, o sea, no me suelo quedar quieta en un lugar porque tú también evolucionas. Yo ahora, si recuerdo las primeras cuentas que seguramente seguía o me inspiraban en ese momento, los vídeos de las personas que yo veía hace 5 años son completamente diferentes a las de ahora, porque también he ido cambiando. Entonces, me inspiran muchísimas, sobre todo me inspiran no personas que a lo mejor tengan una súper técnica en cuanto a fotografía, porque hay esta idea como de que la fotografía solo puede ser inspiradora o puede mostrar algo si es súper técnica, súper preparada, y para mí es todo lo contrario, la belleza de lo cotidiano es súper poderoso y sigo cuentas de todo tipo, o sea, sigo personas que quizás hacen fotografía de la forma más sencilla o más natural que explican su día a día a personas que realmente pues sigo porque tienen una estética o un gusto o una técnica fotográfica que me flipa, pero sobre todo me inspiran personas que se abren en canal, que tienen la valentía de transmitir desde lo que están sintiendo, desde lo que están transitando sin ningún tipo de vergüenza o con toda la vergüenza y todo el miedo, pero aún así lo hacen. Qué bonito, me encanta. Sí, sí, la verdad es que tienes mucha razón en eso que dices de que eh, pueden ser muy diferentes las cuentas que seguías, ¿no? Hace 5 años a las que sigues ahora mismo. A mí, de hecho, me ha pasado. Yo antes tenía como Instagram muy para, digamos, para diversión, o sea, para pasar el rato. Uy, creo que, no sé si me, ahora, Sí, que se sí, había parado. puede ser, va y viene Eh, muy últimamente. eso, bueno, no pasa nada. Pues eso, muy, muy para pasar el rato, muy para la diversión, muy para entretenerme. Y ahora realmente, pues con cuentas como la tuya, como la de Eugenia, como la de Fem Sapiens, como unas cuantas que sigo desde hace relativamente poco, le he dado como la vuelta entera a Instagram en el sentido de crecimiento personal y de no solo pues me divierto y punto, ¿sabes? Sino también aprendo y escucho y bueno, son otras maneras de aprender que yo creo que son súper importantes también. Que no solo nos tenemos que quedar lo que decíamos antes, ¿no? Quizás en la academia, en lo que nos puedan enseñar en una aula, sino que también es muy importante pues
por ejemplo, no sé, oírte a ti o ir a Eugenia. O sea, si yo, por ejemplo, quisiese hacer historia del arte, me lo invento, o fotografía en este caso, yo al escuchar a Eugenia decir que no te enseñan nada de feminismo o que, ¿sabes lo que quiere decir? Pues a lo mejor me lo Sí. pienso, a lo mejor, ¿no? Entonces es muy... Claro, yo creo que es lo bueno que han tenido las redes, que en este sentido parece que evolucionan un poco también con nosotras, ¿no? Con la sociedad, con todo lo que se está moviendo. Empezó siendo una plataforma muy de postureo y de ego, obviamente, ¿no? Donde yo creo que todo lo que compartíamos era lo que he comido hoy, lo que me pongo mañana y el viaje de este verano. Y también es normal, está bien porque era el punto en el que estábamos muchas, ¿no? Pero, pero a mí me parece muy potente, muy guay y que también demuestra que alguna cosa está cambiando, que una red social en la que tanto se demuestra el para afuera, para afuera, para afuera y el aparentar, haya espacio para, para poder aprender, para poder compartir, para crear comunidad, ¿no? Y para que se creen discursos, para que haya pensamiento crítico, para que le demos espacio al preguntarnos qué es lo que hemos aprendido o cómo lo estamos aprendiendo o desde qué punto de vista, ¿no? Y eso también es parte de la evolución. Yo, por supuesto, claro, las cuentas que seguí hace 5 años son completamente diferentes porque yo también estaba en un punto diferente. Y eso no quiere decir que estuviera mal No, ni que tampoco me tenga que sentir. Simplemente que en ese momento era una plataforma en la que hacer scroll, scroll, scroll y ver cosas y dar like y mirar un comentario a una amiga y ya está, ¿no? son Eh, fáciles. para mí ahora no solo es una plataforma donde compartir mi trabajo, que también, y me parece súper importante y que creo que a las artistas nos permite eso de una forma, entre comillas, gratuita, porque luego Instagram juega a su Ya, juego del marketing, ¿no? Eh, poder compartir nuestro trabajo, sino también aprender de otras personas que tienen muchísimo que contarnos. pues sí, pues sí, yo creo que es súper importante y sobre todo, como comentábamos en la entrevista que te hicimos para el trabajo este de la uni, creo que también ha sido muy importante y está siendo muy importante para todo el tema de feminismo, porque creo que nos une a un nivel que así de boca a boca no. Yo creo que Claro, así yo de esto ha sí, habido bastante de debate, como últimamente, bueno, es que las redes sociales han hecho mucho daño al feminismo. Es que depende desde el punto de vista que lo mires. El feminismo no llegaría a muchos ciclos sociales, o sea, a muchos círculos sociales o culturales si no hubiera redes sociales que lo permitieran, porque probablemente de forma externa o de forma directa no llegarían. En cambio, las redes sociales permiten que los mensajes sean difundidos de forma muy masiva, o sea, nos da un altavoz muy grande. Sí que es cierto que cuanto más altavoz hay, más probabilidades hay de que aparezcan personas que vayan en contra de lo que tú estás compartiendo. Pues que eso es normal. Es decir, nada se puede cambiar eh, sin molestar a alguien. O sea, no podemos pretender cambiar la historia, la cultura, la sociedad sin que a nadie le molestara, porque entonces se hubiera cambiado hace muchísimos años. Entonces, yo creo que las redes sociales, por supuesto, que han impulsado y han dado altavoz a movimientos tan importantes como el feminismo o como dar espacio a entender cómo la homofobia o cómo la gordofobia o todos estos temas nos afectan y también por muy deconstruidas que estemos, ¿no? Nos dan espacio para preguntarnos, bueno, ¿en qué punto estoy yo? Eso también me parece súper importante, que no solo es altavoz para las que estamos desde ese punto de vista, sino que las que estamos desde ese punto de vista también tenemos herramientas para preguntarnos cómo lo estamos haciendo. pues sí, totalmente. Y has comentado, ¿no? Bueno, que también hay veces que cuando ya llegas como a un punto en el que tienes como más influencia, pues sabes que no siempre vas a gustar a todo el mundo, sobre todo pues lo que comentabas, si molestas, si quieres cambiar algo. ¿A ti te ha pasado, sobre todo en los inicios, alguna vez que te hayan criticado por las fotos que subías? Yo, a ver, la verdad es que en general siempre he tenido mucha, creo que lo llamaría suerte, más que nada porque tengo compañeras que sí que han sentido mucho más el acoso y derribo de compartir contenido en su cuenta que fuera feminista o que fuera muy valiente por su parte y que fuera muy boicoteado. Yo, mi trabajo, sobre todo en un principio, sentí sobre todo juicio y cierto malestar en círculos más cercanos, no en cuanto a redes. En redes sí, o sea, en redes hubo no malestar o juicio, en redes lo que recibí
fue machirulos, machirulos que no entendían el concepto de desnudo femenino no es igual a sexualizar un cuerpo. Y durante el primer y segundo año, sobre todo el primero, típico de mensajes varios, fotos no pedidas, de partes de cuerpos no pedidas, etcétera, etcétera. Pero juicio sobre todo alrededor porque al fin y al cabo también tú haces un cambio personal que forma parte de ti, tú evolucionas y también hay que entender que quizás hay personas a tu alrededor que no están preparadas Mm, para tu cambio o que no tienen por qué entender, ¿no? Que tú estás cambiando y que tú estás cambiando tu forma de ser, de pensar y de expresarte. Y el choque de darte cuenta que las personas que tienes alrededor quizás no son tan abiertas de mente o quizás no están tan preparadas para simplemente, quizás no cambiar contigo, porque no podemos obligar a nadie que cambie o que evolucione, sino que acepten, ¿no? Tú sí que puedas evolucionar, que tú sí que te puedas permitir el cambiar de opinión o el crear desde otro punto de vista. Ahí sí que es donde quizás sentí más juicio, que con el tiempo también se ha aplanado, ¿no? Y ha acabado terminando porque por suerte, al menos la gente de mi alrededor también ha ido evolucionando un poco. Eh, pero sí que es verdad que yo he tenido la suerte de que en la comunidad que se ha creado en mi cuenta nunca he recibido ni malos comentarios ni un mal feedback. También es verdad que, no sé, creo que siempre he dado tanto espacio a que se pudiera hablar todo, a comentarlo todo y hacerlo todo con tanto respeto que tampoco he dejado espacio a que no se hiciera de esta forma, ¿no? claro, claro, sí, sí. Lo que comentas es muy interesante porque a mí, ya no en redes ni nada, sino en círculo cercano también, y ya no es compartiendo nada, simplemente estudiando la carrera que estoy estudiando, que es estudios socioculturales de género. Me Me, flipa, ¿eh? O sea, me parece maravilloso que existan estudios sobre esto. ya, de hecho es el segundo año que se hace. El primer año, que fue el año pasado, no era oficial y, o sea, era como propio y Claro, de AUAB. Y este año pues ya pues puedes pedir los típicos, bueno, subvenciones claro, sí. pues simplemente por el hecho de estar estudiando esto me he visto con mi círculo más cercano pues algunos comentarios fuera de lugar, ¿no? Relacionados con eso, ¿no? En plan, bueno, no sé qué, bueno, para empezar, gente que cree que todas las carreras sociales no sirven para nada. Pero eso ya es otro tema que... Y luego otro es que cuando me corté el pelo, que ahora ya lo tengo bastante largo, pero me lo corté que por atrás estaba rapado, muy, muy rapado. Pues Mm. mi padre me comentó, no sé qué, que estas lesbianas de tu carrera ya te han comido el cerebro, no sé qué. Es que O eso sea, existe, claro, eso es algo que yo creo que quizás las personas que nos movemos en círculos mínimamente abiertos, mínimamente deconstruidos o feministas, nos sigue pareciendo loco que existan personas con este pensamiento, ¿no? Yo a veces lo comparto, ¿no? Que digo, pues que hay personas que piensan así, que hablan así, ¿no? Y que critican desde ese punto de vista y es como, no puede ser, qué exageración, ¿no? Y luego cuando te sales un poco de tu círculo te das cuenta que sigue habiendo mucho pensamiento arcaico, que sigue habiendo mucho por desmontar y por deshacer, ¿no? Y, y al final, claro, no deja de ser que lo que hacemos tiene repercusión y tiene consecuencias, sobre todo en nuestro círculo más cercano, ¿no? Y en este sentido, igual que tus estudios, mi fotografía, ocurre eso, que nuestro círculo más cercano le choca, porque no deja de ser que les estamos reflejando algo que ellos también se podrían plantear, que ellos también se podrían preguntar. Y hacerse todas esas preguntas, yo entiendo que da miedo pero el mismo miedo que nos ha dado a nosotras, ¿no? O sea, a mí cuando dicen, no, es que claro, ser feminista, no sé qué. Bueno, ser feminista también es, o sea, es doloroso al principio, es una hostia en la cara, porque de golpe te ya, das cuenta que todo lo que te han vendido, enseñado, entendido y creído es una gran mentira. Eh, entonces, claro, también por eso entiendo que al principio haya este sentimiento de rabia, ¿no? Ese feminismo desde la rabia, esto es una mierda, porque la rotura de velo es muy, 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 muy bestia. Entonces, claro, yo lo que al menos he sentido que más que juicio, que también, es la necesidad de ya, justificarnos el por qué pensamos de esta forma, el por qué actuamos de esta forma, el por qué defendemos X ideas, ¿no? Y no deja de ser que esa necesidad mmm,
que hay de pedir justificaciones o argumentos porque una persona piensa diferente a ti, es simplemente el miedo de decir, bueno, y si yo me planteara pensar como esa persona, ¿qué? Porque si tú de verdad no tienes miedo o dices, a mí ese pensamiento simplemente ni me viene ni me va, no te molestas, no criticas, no tienes la necesidad, ¿no? De quizás de poder de poner en manifiesto ese pensamiento, pero desde el momento en que pides que la otra persona justifique o, o te haga entender a ti, como si de golpe tuviéramos un máster y tuviéramos que ir enseñando a la gente el por qué ser feminista, es como, wow, no, yo también hice mi proceso, haz el tuyo. Sí, porque está claro que para cada persona es diferente. O sea, cada persona llegará al feminismo pues como llegue, según sus Sí, circunstancias, y hará un proceso diferente. O sea, no, tampoco podemos pretender enseñar nada. Simplemente yo creo que es un proceso más de acompañamiento, de sobre todo decir lo que pensamos mm, sin miedo y que cada persona lo coja como pueda, como quiera, como lo entienda y que lo haga total. suyo, ¿no? O sea, al final no se trata de que pienses como yo, sino de que entiendas mi postura y tú cojas de ella lo que más te sirva. Yo Sí, creo, sí, vaya. sí, Antes sí. decía, yo me he sentido igual, chicas. Siento muchas personas no me conocen de todo, pero por suerte también tengo espacios de seguridad y confianza. Pues eso es lo más importante. Sí, Espacios de sí, porque seguridad es y algo que ocurre confianza. mucho cuando hacemos cambios personales de ideología, de pensamiento o simplemente cuando evolucionamos. eh, Muchas veces ocurre eso, la soledad, el no sentirse comprendida, el sentir que todo el mundo va en tu contra porque no son capaces, ya no de acompañarte, sino de simplemente aceptar, ¿no? Y darte espacio a ese Mm, cambio. Y es muy importante lo que comenta ella de espacios de seguridad y confianza, súper, súper importante. Por eso, sí, a mí cuando me dicen, "Ah, pues tampoco son tan importantes los círculos de mujeres o los círculos no mixtos o los círculos de no mixtos pero con personas trans, no son tan... Claro que son importantes. Por mm, supuesto que son importantes, porque desde el momento en que esa persona se ha podido sentir insegura, mal o incómoda en su propio círculo por cambiar de pensamiento, por abrirse, por querer evolucionar o por defender ciertos derechos, se necesita otro espacio donde poderlos hablar. sí, sí, sí. De hecho, nosotras lo que hemos hecho es crear ese espacio en clase. La verdad es que sí, que tenemos, evidentemente, pues se hacen grupos y todo, pero me refiero que todas al final, pues estamos ahí. Yo creo que todas las que estamos estudiando eso, lo estamos estudiando por alguna razón, Claro. eh, por alguna experiencia personal que me atrevo a decir no es muy agradable, Mm, por desgracia. Eh, y bueno, y entonces todas entendemos que, bueno, evidentemente, aunque no todas hayamos expresado pues nuestras experiencias y nos hayamos abierto en canal, todas sabemos que todas tenemos nuestra mochila, nuestra historia, entonces nos apoyamos de la manera que podemos y cuando podemos. Y eso es súper importante, yo creo. sí, para mí al final ese es el significado de la sororidad, el dar espacio a que otras se puedan explicar, expresar y se sientan seguras, sea cual sea su situación o su punto de evolución. Es que al final no ponerle barreras o quitarle seguridad a que una persona pueda evolucionar bueno, es lo que en realidad siempre nos ha pasado culturalmente y sobre todo a las mujeres, que es el no darnos espacio, sentirnos seguras para podernos evolucionar y de ahí el desempoderamiento que llevamos en la espalda. Pues sí, bueno, volviendo un poquito a tu trabajo, eh, ¿cómo es ser mujer fotógrafa? ¿Cómo, ¡Wow! Me gusta mucho esta pregunta porque creo que no me la habían hecho nunca. Mm, ¿Cómo es ser mujer fotógrafa? Bueno, es en un principio hasta que, bueno, no, lo resumiré de la mejor forma que sepa. Es empoderarte a marchas forzadas. Es entender que si tú no te pones como prioridad, si tú no te marcas a ti misma como artista, como fotógrafa, nadie te va a tener en cuenta. Es decir, el primer paso es entender y aceptar y reconocerte a ti misma como fotógrafa y como artista, que nos cuesta muchísimo y sobre todo eh, a las mujeres por esta sensación de no merecer, de no ser suficientes, de es que debería estudiar más para saber más y entonces quizás me puedo llamar a mí misma fotógrafa o artista, ¿no? Eh, Ser mujer y
fotógrafa, en mi caso, ha supuesto justificar muchísimo, justificar mis ideas, justificar mis proyectos, em, y justificarlos no solo en un plano profesional, que también me he encontrado, no discusiones, pero sí, bueno, conversaciones que también, debates que me parecen también muy interesantes tener, con compañeros fotógrafos que no entendían el porqué de mi trabajo, que no entendían la necesidad, ¿no? Digamos, de cuando yo les preguntaba, bueno, tú también fotografías mujeres desnudas, ¿desde qué punto lo haces, ¿no? ¿Desde qué punto de vista? Y era un punto de vista de, bueno, lo artístico, lo estético, ¿no? Entonces, cuando tú les das la vuelta y le dices, bueno, es que el cuerpo femenino desnudo no siempre tiene por qué ser estético, eh, para lo que vosotros creéis que debe ser estético, mejor dicho, Mm. y justificar que eso puede darse la vuelta y que puede ser y convertirse en una herramienta muy necesaria para empoderarse, ha sido bastante complicado, complicado sobre todo entre compañeros fotógrafos, con compañeras fotógrafas por suerte, o al menos las que me he encontrado no tanto, pero sobre todo ha sido justificarse y al final crearse un discurso muy, muy sólido sobre el para qué lo estás haciendo, recordarte mucho el por qué lo haces. Ujú. Sí, el por qué y el para qué, ¿no? El por qué empezaste con esto para que cuando recibas todo ese feedback, tengas algo a lo que agarrarte. Me parece algo súper importante. Cuando empezamos proyectos, las mujeres artistas, es recordar el por qué lo estamos haciendo. Porque habrá muchos momentos que te pongan en duda, habrá muchos momentos que pongan en duda el por qué lo haces, la necesidad de tu proyecto, Sí, y necesitarás recordarte a ti misma que tú empezaste por una razón y que esa razón, aunque ayude a una persona, ya está haciendo mucho. pues sí. Pues qué interesante respuesta. La verdad es que sí, que siempre, bueno, imagino en la fotografía, tanto en otros trabajos, o sea, siempre hemos tenido como la obligación de justificarnos por todo, ¿no? Lo que hacemos, porque siempre se nos pone en duda. Y sobre todo lo que quería comentar relacionado con esto es porque realmente es como que siempre se ha pensado que las mujeres solo somos musas, entonces como que crear no es lo nuestro, es lo típico. Esto también lo comentaba mucho, bueno, lo aprendí en la carrera, eh, el tema bueno, pues de las mujeres escritoras, Uh ¿no? O sea, -huh. siempre hemos sido eh, descritas, ¿no? O sea, siempre han hablado de nosotros los hombres, siempre nos han escrito los hombres, siempre todo lo que hemos sabido sobre nosotras, sobre nuestra historia, ha sido por los hombres, porque o sea, se ha contado a través de los hombres, ¿no? Entonces, pues esa importancia de contarnos, de escribirnos, de fotografiarnos desde el punto de vista femenino, ¿no? También, o sea, esto es súper Claro, interesante. que es algo de lo que, bueno, yo, a las personas que veáis este directo en este momento o en diferido, no importa, os invito a seguir cuentas como la de Fem Sapiens o la de Eugenia Tenenbaum, porque comparten mucho, ¿no? Esta importancia, y también dan muchos referentes y muchas personas de las que aprender. Eh, para mí, ahí está lo que tú comentabas, es la importancia de tener referentes, de conocer la historia desde el femenino, que es que no la conocemos, conocemos la historia y conocemos la cultura desde lo masculino. Entonces, sí que hay una idea preconcebida muchas veces, y que es algo bueno, que podemos ver en los colegios principalmente, ¿no? Esta idea de que las mujeres no crearon, las mujeres fueron musas pero no creadoras, las mujeres fueron inspiración pero no fueron artistas. Y yo creo que también las mujeres, o las que tengamos una perspectiva femenina dentro del arte, tenemos la responsabilidad de reivindicarnos a nosotras como artistas, pero también a las que hubieron antes, porque nuestra historia fue silenciada, y nosotras tenemos la responsabilidad de poner altavoz a nuestro presente, porque es lo que estamos viviendo al fin y al cabo, pero también ponerle altavoz a lo que hubo, a de dónde venimos, porque si no estamos creando otra vez encima de pilares inocuos, encima de cosas que no existen. O sea, construir un discurso en femenino sobre cultura, arte, sociedad, cuando no tenemos en cuenta las que estaban antes que nosotras y que hicieron todo lo posible para que nosotras llegáramos hasta aquí, sería como poco egoísta. Entonces, eh, sí que es verdad que sobre todo las mujeres en el plano artístico siempre hemos tenido esta necesidad de
tener que justificar y demostrar en todos los planos en general, pero en el artístico mucho más, tener que demostrar y justificar el por qué trabajamos con lo que trabajamos, desde dónde lo hacemos, desde qué punto de vista y por qué nuestro trabajo es necesario. Cuando a un hombre jamás se le pedirá que explique por qué es necesario su trabajo, se dará por supuesto que su visión es fundamental para el resto de la sociedad, ¿no? Mira, si me permites, tengo aquí un libro que soy muy fan, Sí, sí. que voy a aprovechar para recomendar, que es este, Ujú. Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Es muy, muy guay, es para, bueno, es para ir leyendo de vez en cuando, pero me parece súper interesante porque habla de cómo las mujeres escritoras fueron silenciadas, que han existido toda la vida, han existido durante todos los siglos, pero han sido silenciadas, cómo darles espacio y cómo quitarles esa etiqueta a escritura de mujer. ¿Qué quiere decir escritura de mujer? Ya. ¿No? ¿Qué ha significado? ¿Qué, o qué etiqueta se le ha dado culturalmente o patriarcalmente, mejor dicho, a lo que es escribir desde el punto de vista de mujer, ¿no? Esta idea de que las mujeres que antes crearon, antes que nosotras, tanto sea escritura, fotografía, pintura, no importa, creaban desde el preciosismo, desde lo bonito, desde Mm, lo vacío. Y en mm. cambio era el hombre el que creaba desde un significado pleno y súper importante para la sociedad, ¿no? Entonces también aquí está la importancia también de revisar nuestros discursos, de ver de dónde vienen y de ver de exactamente qué es lo que estamos compartiendo. Sí, sí, sí. Porque es verdad que respecto a cómo nos han, o sea, las musas que hemos sido siempre, ¿no? Para los hombres, en los textos, en la escultura, en la pintura, y todo, siempre ha habido como dos grandes divisiones en el sentido de estaba la mujer preciosa, perfecta, la musa, estupenda, con el pelo largo, delgada o no, porque a veces, según en qué puntos de Mm, vista, pero me refiero, ¿no? sí, Como súper idílica. Y luego estaba cuando la mujer había sido mala con el hombre y no se la entendía porque tenía ideas propias y tal, siempre como una bruja, como una persona total. malvada, como, ¿sabes? Como muy fea, todo esto, ¿no? Entonces ahí también es un punto súper interesante. Y por eso, Claro, no, dime, el, dime. es que el feedback que hemos recibido sobre lo que es ser mujer y artista quiere decir eh, ser bruja, ser mala, ser solitaria, ser repudiada, apartada, no existir, no tener derecho a nada, no tener derecho a ser querida, no tener espacio. Y también en lo estético, una mujer bella, una mujer que encaje en los cánones que se pide en ese momento de la sociedad, Ujú. no es artista, porque no necesita estar enfadada con el mundo ni reivindicar nada, porque una Exacto. mujer bella no piensa, no hace. Entonces, en cambio, si eres inteligente, si eres reivindicativa, tienes que estar fuera de esos cánones establecidos, ¿no? No te puedes permitir el lujo de querer las dos cosas. Y sobre todo esta idea de que las mujeres en un plano intelectual y en un plano artístico son malas personas, vienen a hacer daño. Y simplemente es porque al patriarcado le da tanto miedo las mujeres empoderadas que necesitan crearse un discurso que las haga caer, que las ponga en duda. Y nos creemos que ese discurso ya no existe porque quizás no vemos o no escuchamos cosas explícitas, pero desde el primer momento en que una mujer tiene muchísimos más problemas quizás para exponer su obra en una galería de arte antes que un hombre, seguimos perpetuando lo mismo y seguimos estando en el mismo punto, solo que hemos cambiado la forma de compartirlo. Claro, exacto, totalmente. Y volviendo un poquito, bueno, con todo esto que hemos comentado, que es un poco complicado el tema de ser mujer fotógrafa, ¿tendrías algún consejo a alguna chica, persona que quisiera estar, o sea, está empezando o quisiera empezar? Sí, que se pasen por el forro del arco de triunfo todo lo que les digan. Y yo creo que siempre digo lo mismo, creo que es el mejor consejo que puedo dar. Pasa olímpicamente de las personas que te digan que tu proyecto no es necesario, que tu proyecto no vale la pena, que es muy difícil, que no vas a poder, que pasen olímpicamente de todas las personas que les digan tienes que ser realista. La palabra realista o la palabra tienes que conformarte son tan lapidarias, nos han hecho tanto daño como sociedad en general, pero sobre todo a las mujeres, eh, que nos corta los sueños de raíz. O sea, no hay nada peor
que a tu pasión o a aquello que tú necesitas para expresarte te digan que no puedes usarlo porque no vale la pena, porque no es necesario. Es imposible que, o sea, todas las perspectivas, todos los puntos de vista de cualquier experiencia vital son necesarias, porque todas están creando nuestro plano cultural y social en todo momento. Entonces, eh, censurarlas, cortarlas o quitarles la importancia es de un egoísmo y de un miedo también por parte de esas personas extremo. Entonces, yo lo máximo que puedo decir es acércate a personas que te inspiren, acércate a personas que tengan eh, las mismas metas, personas que te digan, hey, no es fácil, tienes que currártelo, pero se puede, por supuesto que sí, y sobre todo tener siempre en cuenta el por qué lo estás haciendo, desde dónde lo estás haciendo, o sea, sobre todo, y olvidar, hacerse como una burbuja que no siempre es fácil, o sea, porque además existen muchas realidades sociales, pero en la medida de lo posible hacerse una burbuja y recordarse en todo momento, no, no, es que mi objetivo es ese y ir a por ello, porque yo estoy convencida de que, ayer lo decía en Stories, el mundo sería mucho mejor si las personas se dedicaran a lo que les gusta, si todos eh, trabajáramos desde nuestra pasión y no desde nuestra necesidad. Pero obviamente al capitalismo eso le cuesta mucho de entender, por no decir que no le sienta nada bien, y nos pone más trabas de las que deberíamos. Pero sobre todo, no dejar que nunca nadie permita que sientas que tu proyecto, que tu idea o que lo que tú estás creando no es válido, no está bien, no es necesario o no tiene espacio. Sí, y también otra cosa muy importante sería que no dejes que alguien pueda valorar, ay, perdón, Tranquila. que alguien pueda valorarlo como normal o no normal, es decir, ¿dónde está la normalidad? O sea, Total. lo que tú creas que está bien, pues estará bien porque es tu perspectiva y ya está. O sea, no Sí, tienes yo que... siempre lo digo, cuando creas desde el quererte expresar, o sea, si tu creación no hace daño implícito a nadie, es maravilloso, o sea, porque es tu realidad, es tu verdad y tienes todo el derecho del mundo a compartirla, ¿no? O sea, esto que te digan, es que lo que haces es muy raro, es que lo que haces es muy diferente, es que, ¿y a ti qué te importa? O sea, esa persona está creando desde su verdad, desde su realidad. Entonces, no caer, inspirarse, sí. Caer en autocensurarnos para ser aceptadas artísticamente, no, por favor. Porque es que entonces también, cada vez que nos censuramos a nosotras mismas en la creación artística, no permitimos que otras personas se puedan inspirar y puedan hacer una evolución más grande aún de lo que nosotras hemos creado. Entonces, salirnos también de esa idea de si yo triunfo o si yo hago algo diferente, eh, estará mal o le estoy quitando espacio a otras. No, al contrario, estás inspirando a otras a que hagan lo mismo, a que se pregunten incluso aún más de lo que tú has hecho. Pues sí, es súper importante, la verdad. O sea, yo con esta cuenta que tengo, que he creado, bueno, que llevo un tiempo con ello, busco también, pues eso, ¿no? O sea, lo que decíamos antes de poder enseñar, entre comillas, o poder transmitir conceptos que a lo mejor son muy teóricos o muy académicos desde otro punto de vista, porque creo que son muy necesarios y que a lo mejor no pueden estar como al alcance de todos, pero que deberían estarlo, ¿no? Porque es muy importante. Yo creo que básicamente el feminismo es importante ya de por sí, pero luego entender también de dónde viene, ¿no? O sea, yo hablo mucho de las autoras, de dónde viene pues todo lo que han hecho estas mujeres que han conseguido cosas en la historia y que a lo mejor no nos lo han contado, o si nos lo han contado ha sido brevemente, o... Entonces, es importante, ¿no? Crear todos estos espacios que decíamos que pueden como inspirar a otra gente de la forma que sea, ¿no? Ya sea con la música, con la pintura, con la fotografía, con lo que sea. Porque así pues, no sé, creamos como círculos más, no sé, conexiones. Total. Sí, sí, porque yo estoy convencida cuando nos damos altavoz a nosotras mismas, aunque creamos que no, y no se trata de algo de ego, sino se trata de dar espacio. Cuando tú te atreves a compartir algo, ya sea de una forma artística o simplemente a compartirlo, ¿no? Y tú te crees que no tienes por qué compartirlo porque nadie te va a entender o porque eso no le va a importar a nadie, es mentira, porque existen muchas realidades y quizás compartir algo propio en ese momento, tú no lo sabes, pero quizás hay 5 personas que lo están escuchando, que lo están viendo, que lo están experimentando y les has hecho un súper favor porque has creado ese espacio para poder hablar de algo que ya existe.
porque aunque somos personas individuales con realidades muy diferentes, no dejamos formar de parte de un colectivo y todas hemos nacido dentro de una misma sociedad, cortada de una misma forma. Por lo tanto, es inevitable que haya puntos de conexión en los que todas necesitamos expresarnos. Pues sí. Y bueno, sí, un poco para acabar, porque ya se está haciendo la hora. Pasa muy rápido esto, ¿eh? Sí, sí. Te quería preguntar, si te acuerdas de la primera vez, genial, pero si no, ¿alguna vez como que haya sido muy importante para ti que te hayas autorretratado? Sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, ahora sí, es verdad. Me encantan, o sea, te tengo que decir que me encantan tus preguntas porque son preguntas que no me he hecho ni a mí misma, imagínate. Sí, una foto que fue muy importante. Yo hace 6 años, seis años, me operé del pecho, me hice una reducción de pecho porque tenía un dolor de espalda terrible. No había forma en cuanto a ejercicio físico para sobrellevar eso y al final dije, mira, se acabó. Y decidí hacerlo pues por tema de salud. Estéticamente no salió bien, tuve problemas en el postoperatorio, las cicatrices no quedaron como tenían que quedar. Bueno, yo me quitaba pecho por tema de salud, pero también estético, y se puede decir y no pasa nada, pero sí que es verdad que era el 90% salud, porque el dolor era terrible. Y no quedó bien, o sea, no quedó bien en cuanto a normatividad. Las cicatrices son muy grandes, se ven mucho, bueno, No. claro, ahí tuve un trabajo de aceptar que eso no había salido como yo esperaba, que estéticamente no era acorde con lo que está bien y que además era yo hacerme a una nueva realidad de mi cuerpo, ¿no? Entender que ahora mi cuerpo era ese y chimpún, y que no iba a cambiar, ¿no? A mí me costó muchísimo volver a verme en el espejo. Me costó muchísimo levantar los brazos porque al levantar los brazos la cicatriz se ve muchísimo más. Y recuerdo la primera vez que me atreví a ponerme delante de la cámara, estirarme boca arriba y decir, mira, me la fotografió la cicatriz, bueno, las cicatrices, porque son dos, lo que pasa es que en uno se ve muchísimo más que en el otro, y se acabó. Y de hecho colgué la fotografía, mira, luego la colgaré en stories por si a alguien le sirve y Vale, me puede ayudar. Y la colgué con todo el miedo, pero también la colgué con toda la alegría de decir, por fin he podido fotografiar esta cicatriz que tanto miedo me ha provocado. Y al fin y al cabo, si fotografiar algo como es una cicatriz, pero que puede ser cualquier otra parte de nuestro cuerpo con la que tengamos conflicto porque no entra dentro de una normatividad o porque no tenemos referentes de que eso pueda existir, no deja de ser que es una liberación porque estás dando espacio a que eso exista, cuando das espacio a que eso exista, ya lo estás aceptando, aunque sea poquito a poco, y además estás también dando espacio a que otras personas quizás que están en un mismo punto puedan decir, hey, pues yo también tengo una cicatriz y a mí me estaba costando aceptarla, ¿no? Para mí fue un salto muy importante, fue un salto muy importante porque como no deja de ser que visualmente y en cuanto a referentes hemos recibido una mujer estereotipada, perfecta, maravillosa, sin estrías, sin cicatrices, sin pelos, ya no te digo cicatrices en el pecho, que es una parte del cuerpo como otra cualquiera, pero que ha sido hipersexualizada. Yo tenía un discurso interiorizado que me daba mucho miedo de, ostras, sexualmente hablando, para mí suponía un gran problema. O sea, para mi autoestima fue un golpe muy, muy duro. Y encontrarte que vives en una sociedad que además pone en duda que eso pueda ponerte en duda a ti como mujer, como persona, ¿no? Que te haga dudar de ti misma, fue bastante duro. Entonces, fotografiarlo fue catártico, fue terapéutico y fue de liberación. De decir, ya está, o sea, esta soy yo. Hay días que me costará más, días que me costará menos, pero al menos es un primer paso, es un primer paso. Y eso lo hice pues quizás 2 años, 3 años después de la operación. Tardé bastante tiempo, sí, sí. Y es normal también, ¿eh? O sea, lo digo para las que lo vean, es normal. No cuando nos ocurre algo yo soy muy kamikaze, pero no todas tenemos por qué serlo y no todas que nos ocurre algo, que tenemos conflicto con una parte de nuestro cuerpo, tenemos que ir a muerte ahí a aceptarlo. No, porque también hay esta idea de que cuanto antes me lo mire y lo acepte, ya me lo quito de encima. Y eso es una forma también de rechazarlo. Mira, yo estoy operada de corazón y tengo 3 cicatrices enormes en mi cuerpo
Y, a ver, a mí me costó aceptarlo. Lo que pasa que yo hace ya, pues me operaron por última vez a los 13, tengo 27, hace 14 años, va a ser ahora, y yo ya lo superé. O sea, la peor época fue mi adolescencia, porque es Claro, todo que todo el mundo te bombardea. Em, pero no fue hasta hace relativamente poco, o sea, pocos años, ahora, no sé, 2, 3, que, que fotografié mis cicatrices. ¿Sabes? O sea, eso es otra cosa totalmente distinta. Tú puedes aceptarlo porque dices, bueno, al final yo he vivido con esas cicatrices. Tengo una que es desde que nací. La claro. otra la tenía desde los 6 años y luego otra vez me hicieron la misma, o sea, es esta, Ujú, ¿vale? Que me llega como, o sea, hasta aquí más o menos. claro, Entonces, esta. Luego tengo aquí una que me quedó fatal porque se estaba curando y se me abrió. Porque choca. Cosas que pasan en los postoperatorios. se me infectó y me quedó, es que no sé si se verá, pero es que es muy heavy. No quiero tampoco aquí enseñar una teta. Sí, porque igual Instagram luego nos lo quita. Yo debo decir que a través de mis cicatrices he desarrollado una especie de belleza en ver las cicatrices. O sea, me parece preciosa tu cicatriz. Es como que de golpe veo cicatrices y pienso, qué bonita. Mira. Pues, pues eso, y entonces, que ha tenido siempre, o sea, esta por ejemplo me la hicieron también hace 14 años, ya la tenía porque yo he tenido múltiples operaciones, Ujú. pero esta vez pues quedó como el culo, pero no pasa nada. Eh, pues sí, pues muy bien, pero no me había atrevido a fotografiarme hasta hace un par o 3 de años que dije a mi novio, cariño, hoy es el día. Y nada, me puse así como de espaldas y tal, y él me hizo las fotos y tal, y ya está, y que no pasa nada. O sea, realmente, Es muy potente, además es una forma como de quitárnoslo de encima. Yo creo que también al fotografiar algo que nos da tanto miedo o que le tenemos tanto respeto, también lo relativizamos. mm, Es como te lo quitas de encima y dices, ya está. sí, O sea, que es una cicatriz, que es un trozo de piel, o sea, estoy viva, estoy sana, ya está, ¿no? Entonces mm, te das cuenta de que todo ese discurso de juicio, de miedo o de agobio que tenías con tu cuerpo no es tuyo porque no existe, sino que alguien en algún momento socialmente te dijo, eso está mal. ya, Y cuando somos capaces de deshacernos de eso y darnos cuenta de que no somos nosotras, ¿no? Las que tenemos, o sea, que no es algo nuestro, sino que mm, es alguien que nos dijo que eso estaba mal, dices, ya está, esto no es mío, se acabó, ¿no? ya, Maravilloso. Felicidades, felicidades por haberte fotografiado, de verdad, porque sé que no siempre es fácil. ya. Sí, sí, la verdad es que es verdad que aceptarlo y aprender que, bueno, esas cicatrices formaban parte de mi cuerpo fue otro proceso y realmente me ayudó mucho una amiga. Estábamos en primero de la ESO, que dices, madre mía, o sea, lo que significa primero de la ESO, en un nuevo Claro, ya de por sí la adolescencia, que es una horrible, explosión mental bestial. horrible. Pues ella me dijo, pero es que Laura, no sé por qué, porque yo, o sea, hasta después de aquello, que no llevaba, que era una chica, o sea, adolescente, bueno, ya me entiendes, o sea, Mm, ¿sabes? Y no llevaba escote nunca, ni siquiera así un piquito, ni nada, ¿no? Y esto, si se me pone así, se me ve esto, tampoco. O sea, yo cuellos cerrados, tal. Y una amiga me cogió y me dijo, pero es que Laura, yo no sé por qué no la enseñas. O sea, es que si yo tuviese en la carne un motivo por el cual he sobrevivido, porque realmente eso es lo que he hecho, o sea, gracias a esta es que cicatriz, es eso, pues yo lo mostraría, pero vamos, así, con todo el claro. cuerpo. Y bueno, pues a partir de ahí, pues, uy, que se me ha parado. Ay, pues yo te escucho perfectamente, ¿eh? Pues, o sea, bueno, Qué lástima que se nos pare. Ahora, ¿sí? Parece. No sabemos si quiere volver. ¿Ahora sí? ¿No se me escucha? Ay, pues yo no te escucho a ti, pero te veo perfectamente. ¿Qué es esto? Boicot. Qué lástima, no. A ver.
Se termina el tiempo. ¿Salgo o vuelvo a entrar? No, no sé. ¿No se me escucha? No, jo. Yo no te oigo a ti. No, no, no. A ti yo no te escucho. Qué lástima. Bueno, a ver, yo creo que se va a entender. Gracias. Ha sido una conversación maravillosa. No sé qué parte de esto se va a escuchar una vez se quede colgado, pero gracias. Muchas, muchas gracias, de verdad, por este espacio, por tu proyecto y por compartirte. Muchas gracias. Un besazo enorme.